Buenos días, buenas tardes, chicos y chicas. Vamos a comenzar con esta segunda parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial. En este caso hablaremos sobre los aliados. Comenzamos con Francia. Los pobres franceses tuvieron que enfrentarse a la poderosísima Blitzkrieg. Esta palabra en alemán quiere decir guerra relámpago y era la estrategia principal de los generales militares nazis para ganar las batallas. Consistía básicamente en hacerlo todo de manera sorpresiva y muy rápida, pero también echando mano de su tecnología, particularmente de los aviones. Primero bombardeaban el objetivo, la ciudad o el campo de batalla. Inmediatamente después del bombardeo lanzaban los famosos Panzers, estos tanques nazis alemanes que podían avanzar a gran velocidad, y finalmente lanzaban la infantería para hacer como un triple ataque casi simultáneo por aire, por tierra y también con soldados, y de esa manera lograron tomar muchísimas ciudades en Europa y pues en la primera mitad de la guerra diríamos que casi la ganan. Entonces Francia se tiene que enfrentar a esta maquinaria alemana de destrucción que es la Blitzkrieg. Recordemos que en 1939 Hitler va a invadir Polonia, rompiendo acuerdos que había de paz en Europa, y entonces los demás países tuvieron que salir a defender a Polonia. Los principales países que estaban, digamos, a cargo de la defensa de Europa y de velar por la paz mundial eran Francia e Inglaterra, que son los grandes ganadores de la Primera Guerra Mundial. Pero Francia en realidad no tenía muchas ganas de pelear porque todavía estaba bastante lastimada y bastante endeudada de la Primera Guerra Mundial. Así es de que los franceses lo que van a hacer es, digamos, ver con sorpresa que Hitler está determinado a invadir su país y no les queda de otra más que resistir. En 1940 Hitler va a ordenar la invasión de Bélgica, Países Bajos y Francia. Entonces los franceses lo que tenían como idea no era enfrentar directamente a Hitler, sino más bien hacer una guerra defensiva, es decir, esperar a las fuerzas nazis en su frontera y ahí detenerlas. Desde que la Primera Guerra Mundial terminó, en Francia se construyeron muchos búnkers y estos búnkers hacían una línea defensiva en toda la frontera. Entonces los franceses tenían la idea de esperar a Hitler ahí, bueno, a los nazis, en esta frontera y de esta manera hacer una guerra defensiva. Sin embargo, la Blitzkrieg, o sea, el ejército alemán con esta estrategia tan poderosa, atraviesa el bosque de las Ardenas y logra llegar a Francia sin ningún problema, haciendo que 300,000 soldados aliados, franceses e ingleses, pero sobre todo franceses, tengan que salir huyendo hacia el norte de Francia para embarcarse en Dunkerque y de esa manera huir hacia Inglaterra. Ahorita voy a platicarlo un poquito más con detalle ya que tengamos la imagen. Y solamente para comentar un poco sobre la personalidad de Hitler, a quien vemos aquí en la fotografía con la Torre Eiffel de fondo, es que cuando Hitler finalmente derrota a los franceses y los obliga a firmar un armisticio, o sea, el documento con el que se firma, digamos, la rendición, Hitler quiso hacer esa firma en el mismo vagón de tren en el que los alemanes habían firmado su rendición en la Primera Guerra Mundial. Este detalle un poco obsesivo de Hitler nos habla mucho de su personalidad, como les decía, y también de las ganas que tenía de una revancha y de una venganza contra Francia y contra prácticamente todo el mundo. Bien, vamos a ver qué pasó con esto de la Blitzkrieg y la toma de Francia. Vemos en la imagen, en el mapa, Francia al lado izquierdo, Alemania hacia el lado derecho y en medio está Bélgica y Luxemburgo. Tenemos una mancha verde, un puntito verde que puse ahí, que es el famoso bosque de las Ardenas. Este bosque de las Ardenas es un espacio geográfico muy amplio, obviamente tiene muchísimos árboles, entonces no es fácil atravesar este bosque con tanques, soldados y demás recursos de guerra. Como les decía también, los franceses pusieron una línea de defensa llamada línea Maginot, que aparece ahí en el centro hacia abajo. Esta línea de defensa estaba constituida por búnkers como el que se ve en la imagen, desde los cuales pues evidentemente disparaban cañones ametralladoras y pues estaban bastante reforzados para aguantar los embates del ejército nazi. Esta línea Maginot que se ve trazada ahí en la parte este-sur de Francia medía más de 1000 kilómetros y tenía más de 100 fuertes como el que se ve en pantalla.
Entonces, los franceses estaban muy confiados haciendo su guerra defensiva, pensando que Hitler iba a llegar directamente a la línea Maginot y que con estos búnkers y esta defensa que tenían preparada iban a poder contener ahí a los nazis y que no entraran a territorio francés. Sin embargo, los alemanes tuvieron una estrategia bastante osada, bastante atrevida, pero muy efectiva, y en vez de irse a estrellar directamente contra la línea de defensa francesa, lo que hacen es algo impredecible. Atraviesan el bosque de las Ardenas de manera sorpresiva, porque no se esperaba que con tanques se pudiera atravesar este bosque. Sin embargo, los Panzers, que eran estos tanques nazis, eran muy veloces, muy ligeros y medianamente pequeños. Así es de que, sin que nadie lo esperara, van a atravesar este bosque de las Ardenas, van a darle la vuelta, digamos, a la línea Maginot, y después les llegan por la retaguardia a los aliados, que estaban resguardando una parte mucho menos segura de la frontera. De esa manera vencen rápidamente a las defensas francesas y aliadas en la frontera, para de ahí marchar hacia París y tomar París. Entonces, como les decía, una vez que París cae frente a los nazis, 300,000 soldados tienen que irse hacia el puerto de Dunkerque, que aparece ahí en la parte norte. Se alcanza a ver en la imagen un pedacito de Inglaterra. Entonces, 300,000 soldados van a irse a Dunkerque para embarcarse en este puerto y de ahí huir hacia Inglaterra. Una historia bastante peculiar porque no había suficientes navíos militares para llevar a todos los soldados a Inglaterra, eran 300,000, así es de que muchos civiles ingleses con sus propios barcos de pesca y barcos comerciales, muchos de ellos muy pequeños, embarcaciones particulares, van a transportar a 300,000 soldados, evidentemente con el peligro de que Hitler fuera a darse cuenta y a destruir a la flota cuando estaba haciendo este cruce del Canal de la Mancha. Sin embargo, los nazis no se dan cuenta y no atacan Dunkerque ni atacan a estos 300,000 que iban huyendo, lo cual va a ser importante porque pues justamente estos soldados van a regresar meses después al continente europeo y van a tomar Berlín. Bien, si llegaron hasta aquí, chicos, tenemos algunas respuestas del libro para que por favor pongan atención y vayan respondiendo. Bueno, algunos elementos representativos de un régimen totalitarista serían el hecho de tener una ideología. Esta ideología normalmente pues es agresiva y es en detrimento de otras culturas u otras personas u otras religiones. Un partido político único, es decir, la democracia, si es que alguna vez hubo democracia en algún país con un presidente o con un dictador totalitarista, se anula esta democracia y queda un solo partido. Como decía, también la característica que define a esto es un dictador, es decir, una persona que no es un presidente o un primer ministro, sino que ya es un tipo de gobernante que está más allá de estas categorías, porque pues eso, ¿no? Dicta, o sea, él es el que dice lo que se va a hacer y no consulta a nadie. Y otro elemento es el terror, porque no solamente hablamos de violencia, sino de un terror también psicológico y social y cultural, el que caracteriza a este tipo de gobiernos. Ese terror se puede manifestar pues en diferentes cuestiones, de secuestros, de violencia, obviamente de racismo y, como veremos ahorita con los nazis, en estrategias muy específicas de exterminio. Bueno, los elementos más representativos de la Alemania nazi, recordemos que los nazis van a surgir entre las dos guerras, este partido socialista obrero, y en la Segunda Guerra Mundial se van a consolidar. Entonces, es un ejemplo la Alemania nazi de totalitarismo porque la ideología que tienen es ideología fascista. El partido político es justamente el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, cuyas siglas en alemán serían nazi. El dictador evidentemente es Hitler, un hombre que llega al poder de una manera bastante interesante porque ni siquiera es que haga un golpe de estado, la gente vota por él y la gente lo sigue por su gran carisma. Y bueno, el terror se puede manifestar justamente en los campos de concentración y el exterminio que pretendió hacer Hitler de la raza judía. Igual no la exterminó, pero sí mató a 6 millones de judíos, sobre todo en Polonia. Y bueno, Mussolini, otro totalitarista, podríamos caracterizarlo por el hecho de que él tenía el control absoluto del poder, o sea, no consultaba a algún secretario de Estado, a algún parlamentario, senador, diputado, no había fuerzas políticas que
hicieran un poco de equilibrio o balance a lo que Mussolini decidía. Él decidía todo, si acaso consultaba a sus fuerzas militares y nada más. La ideología que tenía Mussolini pues imperaba sobre las demás, no dejaba que nadie opinara distinto en cuanto a religión, en cuanto a cultura, en cuanto a idioma, en todo lo que se hacía en Italia tenía que ser como lo mandaba el señor Mussolini. Y solamente su voz tenía valor, es decir, él es el que dictaba las cosas, su poder era absoluto, era total, y solamente él decidía qué se iba a hacer o qué no se iba a hacer en la Italia de esta época. Bien, vamos ahora con los ingleses. Tenemos en pantalla al señor Winston Churchill. Les hablé de él en el video de la introducción de la Segunda Guerra Mundial. Es un personaje muy controversial porque hizo muchas cosas durante su gobierno y durante su paso por la política inglesa que no dejaron contentos a muchos. Churchill estuvo presente en la Primera Guerra Mundial dentro de la estrategia militar, después entre guerras fue también político, en la Segunda Guerra Mundial prácticamente lo llaman para que sea primer ministro y después continuará todavía un par de décadas más su vida en la política inglesa. Entonces era muy controversial, pero algo de lo que más generó controversia es que Churchill desde el principio, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, alertó a los demás países del peligro nazi y como que los demás no le hicieron mucho caso. Entonces cuando Hitler va a tomar esta parte de República Checa que les platiqué en el otro video, los países se quedaron como diciendo, bueno, pues déjenlo que agarre ese pedazo de tierra, no queremos ningún problema. Y Churchill fue el que señaló que tuvieron que haberle declarado la guerra a Hitler ahí e impedirle que se llevara a cabo este berrinche, digamos, porque si no lo paraban, entonces tendrían que hacerlo después, eventualmente. Tenía una frase, Churchill decía algo así como, si un perro es bravo y me ataca, mejor lo mato yo primero antes de que me mate a mí. Y se estaba refiriendo a Hitler. Bueno, Churchill es una figura muy importante en términos de alianzas políticas y diplomacia porque él es el que va a poder articular la relación entre los diferentes dirigentes de los aliados. Conocía personalmente y tenía una amistad, por ejemplo, con Roosevelt, el de Estados Unidos. Entonces, él es quien va a sostener toda la política de la Segunda Guerra Mundial en la parte de los aliados porque era muy buen estratega y pues era un tipo que lograba hacer acuerdos y negociaciones con mucha eficacia. Bien, gran parte de lo que Inglaterra tuvo que sufrir contra los nazis es varias batallas aéreas con aviones y con dirigibles. Y esto pues evidentemente implicó gran parte de la destrucción de Londres y otras ciudades inglesas. Porque digamos que en este tiempo, en el 41 más o menos, Hitler tenía ya conquistada casi toda Europa. Solamente Inglaterra, pues como está un poco más alejada, es una isla, no estaba todavía dominada y entonces tuvieron que resistir prácticamente solos los ingleses contra los nazis y lo lograron, o sea, pudieron resistir e Inglaterra no fue tomada por los nazis, lo cual también debilitó mucho a Hitler y le hizo perder muchos recursos, aunque evidentemente no la pasaron nada bien los ingleses. Y bueno, finalmente hay que entender también que, bueno, dentro de las guerras muchos dirigentes tienen que tomar decisiones bastante controversiales también y a Churchill se le acusó mucho de ser pues una especie de criminal de guerra porque ya cuando Hitler empezaba a retroceder un poco y los ingleses tenían más fuerza, él ordena el bombardeo de población civil, es decir, bombardear ciudades donde ni siquiera había soldados, sino simplemente para matar a las personas, ¿no? Digámoslo así, inocentes. Entonces hay esta controversia también con Churchill por el hecho de que mandó asesinar población civil, cosa que también hicieron los demás, pero digamos a él se le acusó mucho más por tener esta figura política como más representativa y más importante, y al final pues también llevó a cabo acciones bastante denigrantes en la guerra. Aquí podemos ver lo que pasaba en 1941, a 2 años del comienzo de la guerra. Todo lo que está con rojo está ya tomado por los nazis. Evidentemente Italia no fue tomada, sino que era aliada, pero Italia, el resto de los países de Europa prácticamente, salvo España, Reino Unido y la mitad de Francia, están ya bajo el mando nazi. Entonces los alemanes, ahora que ya tomaron Francia, van a dedicarse a tomar Inglaterra y van a hacerlo por aire. Bien chicos, para terminar con esta primera parte del video, les voy a dejar un reto opcional. Tienen que improvisar en su casa un disfraz, caracterizarse como Hitler y dar un discurso de 20 segundos como mínimo, imitando su forma de hablar.
Hay que apoyarse, si quieren, en la película El triunfo de la voluntad, que está señalada en el libro en la página 110. Ahí pueden ver claramente cómo era Hitler. Y bueno, van a actuar como si fueran Hitler y van a intentar hablar como Hitler, pero no van a decir lo mismo que decía Hitler, sino lo opuesto. Van a dar un discurso que tenga que ver con tolerancia, con igualdad y con justicia. No con fascismo, no con racismo, no con muerte y violencia, sino al revés, ¿ok? Esto va a valer 3 décimas sobre calificación del mes y se lo envían, me lo envían por WhatsApp, por favor, este video. Es opcional, pero bueno, quien lo quiera hacer, tienen una semana a partir de hoy lunes y vale 3 décimas.